¿Sigues siendo un músico con dificultades?, preguntó mi primo Daniel en la boda. ¿Cuándo abandonarás la fantasía? Sonreí. Quizás pronto. Luego la alerta de Billboard México, productor misterioso detrás de 20 álbumes de platino revelado. El DJ de Daniel detuvo la música. El cuarteto de cuerda terminó su preludio mientras los invitados se acomodaban en sillas plegables blancas dispuestas sobre el césped bien cuidado de la Hacienda San Ángel en Cuernavaca. La boda de mi primo Daniel era todo lo que él había soñado, elegante, cara y diseñada para exhibir el éxito que había construido en la planificación de eventos. El sol de última hora de la tarde arrojaba una luz dorada sobre el espacio de la ceremonia, donde 200 invitados se habían reunido para celebrar el día perfecto de Daniel y su prometida, Rebeca. Yo me sentaba en la última fila, vistiendo un sencillo traje negro de suburbia, observando a mi familia navegar por la jerarquía social que había definido nuestras reuniones durante décadas. A los 32 años, Daniel había construido un próspero negocio de planificación de eventos, especializándose en bodas de alto nivel y funciones corporativas. Había aparecido 2 veces en la revista Quién, tenía una lista de espera de clientes y nunca perdía la oportunidad de recordar a todos lo lejos que había llegado desde nuestras raíces de clase trabajadora en la zona rural de Jalisco. De pequeños, Daniel y yo habíamos sido inseparables. Habíamos pasado los veranos en casa de nuestra abuela en Guadalajara, compartiendo sueños de escapar de las limitaciones de un pueblo pequeño y hacer algo de nosotros mismos. Mientras otros niños jugaban a deportes o videojuegos, nosotros nos acurrucábamos alrededor de la vieja radio de la abue, analizando cada canción, debatiendo las elecciones de producción e imaginando nuestros nombres en los créditos de los álbumes. Daniel finalmente canalizó esa energía creativa en la planificación de eventos, mientras que yo había elegido un camino completamente diferente. La ceremonia fue impecable. Rebeca lucía radiante con su vestido de Benito Santos hecho a medida, Daniel resplandecía en su smoking italiano y el fotógrafo capturaba cada momento con la precisión de alguien que cobra tarifas premium. El oficiante, un amigo de la familia que conocía a Daniel desde la preparatoria, habló sobre el amor, el compromiso y el viaje que había unido a 2 profesionales exitosos. Cuando se besaron como marido y mujer, la multitud estalló en aplausos y pétalos de rosa cayeron como nieve sobre la escena perfectamente coreografiada. Durante la hora del cóctel, tomé un agua con gas y observé a Daniel moverse entre la multitud con la confianza de alguien que había encontrado su vocación. Se movía sin problemas entre conversaciones, discutiendo recomendaciones de proveedores con otros invitados a la boda y compartiendo tarjetas de visita con clientes potenciales, haciendo contactos incluso en su propia recepción. Este era su mundo: eventos de lujo, presupuestos de 6 cifras, clientes que esperaban la perfección y estaban dispuestos a pagar por ella. La carpa de la recepción era una obra maestra del diseño, con candelabros de cristal suspendidos del techo, mantelería de marfil sobre mesas redondas y centros de mesa de orquídeas blancas y eucalipto que probablemente costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Los socios de Daniel se mezclaban con los colegas de Rebeca del bufete de abogados mientras los miembros de la familia se agrupaban alrededor de la barra, poniéndose al día con años de noticias y chismes acumulados. Alejandro, la voz de Daniel resonó en el patio mientras se acercaba con Rebeca, que todavía brillaba en su vestido de novia. Me alegro de que hayas podido venir, primo. Nos abrazamos y pude oler la colonia cara que había empezado a usar desde que su negocio despegó. Daniel siempre había sido ambicioso, pero el éxito le había dado un pulido que a veces me hacía sentir como si fuéramos de mundos completamente diferentes. Una ceremonia preciosa, dije sinceramente. Tú y Rebeca estáis perfectos juntos. Gracias, amigo. La sonrisa de Daniel era genuina, pero pude ver la familiar mezcla de afecto y lástima en sus ojos. Rebeca, este es mi primo Alejandro, del que te hablé. La educada sonrisa de Rebeca flaqueó ligeramente. Claramente había oído historias sobre él, músico con dificultades, de la familia, el primo que nunca había logrado convertir su pasión en una carrera de verdad. Su apretón de manos fue cálido pero breve, el tipo de saludo reservado para parientes que tenían buenas intenciones pero que no habían encontrado su lugar en la vida. Alejandro todavía se dedica a la música, explicó Daniel, con un tono que llevaba esa mezcla particular de aliento y condescendencia que los familiares usan al hablar de parientes que no han estado a la altura de su potencial. Lleva años en ello. Muy dedicado. Qué maravilloso, dijo Rebeca diplomáticamente. ¿Actúas localmente? Antes de que pudiera responder, Daniel intervino. Alejandro es más un tipo que trabaja tras bastidores.
Trabajo de estudio, principalmente. Todavía intentando encontrar su gran oportunidad, ¿verdad, colega? La frase, todavía intentándolo, quedó suspendida en el aire como un diagnóstico. Era la forma educada de Daniel de reconocer mi elección de carrera mientras la clasificaba simultáneamente como una fase prolongada en lugar de una profesión legítima. Había oído variaciones de esta presentación en reuniones familiares durante 8 años, desde que me gradué de la Universidad de Guadalajara y anuncié mi intención de dedicarme profesionalmente a la producción musical. Algo así respondí simplemente. Otros miembros de la familia comenzaron a gravitar hacia nuestra conversación, atraídos por el ritmo familiar de ponerse al día sobre la preocupación constante de la familia. El tío Pedro y la tía Marta se acercaron con sus bebidas, seguidos por mis padres y los socios de Daniel. La reunión parecía un tribunal informal, conmigo como objeto de una investigación amable pero persistente sobre mis elecciones de vida. Alejandro, el tío Pedro me dio una palmada en el hombro con el entusiasmo de alguien genuinamente feliz de ver a la familia. ¿Cómo te trata el negocio de la música? El tío Pedro era dueño de 3 ferreterías en el centro de Jalisco y medía el éxito en términos de ingresos constantes y beneficios para los empleados. Había construido una sólida vida de clase media a través del trabajo duro y decisiones prácticas, y nunca había entendido del todo por qué alguien elegiría la incertidumbre de las industrias creativas. No me puedo quejar, dije. ¿Sigues trabajando en ese pequeño estudio de apartamento?, preguntó la tía Marta con el tono de alguien que esperaba mejores noticias. Había visitado mi casa una vez, había visto la espuma insonorizante en las paredes y la mesa de mezclas que ocupaba la mayor parte de mi sala de estar, y había pasado el resto de la tarde sugiriendo usos más prácticos para el espacio. Para los de fuera, la configuración del estudio parecía caótica, cables por todas partes, múltiples monitores, teclados apilados contra las paredes. Pero estaba precisamente organizado para el trabajo que yo hacía. Por ahora asentí. Mi madre se acercó, su preocupación maternal evidente en la forma en que me tocó el brazo. Cariño, sabes que no es demasiado tarde para considerar otras opciones. Daniel siempre dice que le vendría bien ayuda con su negocio. Daniel asintió con entusiasmo. Absolutamente. La planificación de eventos está en auge. Podría enseñarte los gajes del oficio, iniciarte en el lado empresarial. Hay dinero de verdad en ello. Su oferta era generosa y bien intencionada, pero llevaba la suposición implícita de que mi camino actual era un callejón sin salida que requería rescate. Daniel había estado haciendo ofertas similares durante 3 años, desde que su negocio había despegado de verdad y había empezado a ganar lo que él consideraba dinero en serio. Quiero decir, mira a tu alrededor. Daniel señaló la elegante recepción. Este solo evento generó 750.000 pesos, y tengo reservas completas hasta el próximo otoño. La familia había tenido variaciones de esta conversación durante 8 años. Desde que me gradué de la universidad y anuncié mi intención de dedicarme profesionalmente a la producción musical, me habían visto trabajar en empleos esporádicos para pagar el alquiler, desde cafeterías hasta turnos en almacenes, mientras pasaba cada momento libre en estudios de grabación, mezclando pistas y colaborando con artistas de los que nunca habían oído hablar. Te lo agradezco, dije. De verdad. Piénsalo, insistió Daniel. Estoy hablando de dinero en serio. Solo el mes pasado, gané más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Rebeca y yo ya estamos buscando casa en Puerta de Hierro. No estaba presumiendo, exactamente, solo intentaba ilustrar los beneficios prácticos de elegir una carrera convencional. Puerta de Hierro era el barrio más exclusivo de Guadalajara, donde celebridades y ejecutivos de la música vivían tras verjas y setos de privacidad. Para Daniel, representaba el símbolo último de haber triunfado. Lo de la música está bien como pasatiempo, añadió mi padre de forma comprensiva, pero en algún momento, tienes que pensar en el futuro. Seguro médico, plan de jubilación, construir algo sustancial. Mi padre había trabajado 30 años en la misma planta de fabricación, había criado a 3 hijos con un sueldo fijo y creía profundamente en la seguridad que provenía del empleo tradicional. Nunca había entendido por qué yo había elegido un camino tan impredecible cuando había alternativas más seguras disponibles. Su preocupación era real y nacía del amor. Me habían visto pasar años viviendo al día, conduciendo un Nissan Suru con 300.000 kilómetros y usando la misma ropa hasta que se deshacía. Desde su perspectiva, yo era una persona talentosa que desperdiciaba su potencial en un sueño poco realista. ¿Recuerdas cuando solías hablar de ser abogado?
preguntó mi madre con nostalgia. Tenías tan buenas notas, un futuro tan brillante por delante. De hecho, había considerado la Facultad de Derecho durante mi tercer año en la Universidad de Guadalajara, incluso había hecho el Ceneval y había obtenido una puntuación suficiente para varios buenos programas. Pero algo en la idea de pasar 3 años más estudiando las reglas de otras personas me había parecido sofocante. La producción musical ofrecía algo que el derecho no podía, la oportunidad de crear algo nuevo cada día. O la enseñanza, sugirió la tía Marta. Podrías enseñar música, tener los veranos libres, buenos beneficios. Mucho más estable que esto. Hizo un gesto vago en mi dirección, como si mi elección de carrera fuera algo visible que pudiera señalarse con las manos. El desdén era suave pero claro, lo que yo hacía no era lo suficientemente legítimo como para llamarse profesión. ¿Sigues siendo un músico con dificultades?, preguntó Daniel, su voz elevándose ligeramente a medida que más familiares se unían al círculo. La pregunta no pretendía ser cruel. Era la forma de Daniel de intentar motivarme hacia lo que él veía como un camino más práctico. A nuestro alrededor, la recepción de la boda continuaba en pleno apogeo. El DJ ponía una lista de reproducción cuidadosamente seleccionada de éxitos populares, el tipo de canciones que hacían bailar a la gente sin importar su edad o sus preferencias musicales. Reconocí varias pistas de inmediato, no porque estuviera familiarizado con los artistas, sino porque había participado en su creación. Cuando abandonarás la fantasía, continuó Daniel, su tono cargado de la frustración de alguien que había pasado años viendo a un ser querido tomar lo que parecían ser malas decisiones. La pregunta atrajo la atención de los invitados cercanos, otros profesionales exitosos que habían construido carreras convencionales y no podían entender por qué alguien persistiría en una industria conocida por aplastar sueños e inestabilidad financiera. Los colegas del bufete de abogados de Rebeca intercambiaron miradas mientras los socios de Daniel parecían comprensivos pero perplejos. Miré alrededor del círculo de rostros preocupados, familiares que me querían, personas exitosas que habían encontrado caminos tradicionales hacia la prosperidad, individuos que genuinamente querían lo mejor para mí pero no podían comprender por qué había elegido una ruta tan incierta. Su éxito era visible y cuantificable, el próspero negocio de Daniel, la cadena de tiendas en expansión del tío Pedro, la trayectoria de Rebeca hacia la sociedad en un prestigioso bufete. Mi trabajo permanecía invisible para ellos, oculto tras las paredes del estudio y créditos anónimos. Quizás pronto sonreí, manteniendo mi voz tranquila y no comprometedora. La respuesta pareció satisfacerlos, sugiriendo que finalmente estaba entrando en razón sobre la impracticabilidad de seguir una carrera en la música. Daniela sintió con aprobación mientras mi madre parecía aliviada de que yo finalmente pudiera estar listo para considerar alternativas más estables. Eso es lo que me gusta oír, dijo el tío Pedro, levantando su tequila. A veces se necesita tiempo para darse cuenta de lo que es realmente importante. La experiencia es la mejor maestra, añadió mi padre filosóficamente. Alejandro siempre ha tenido que aprender las cosas por las malas. La conversación continuó a mi alrededor mientras los familiares compartían historias de cambios de carrera, amigos que habían encontrado el éxito en campos inesperados y oportunidades disponibles para alguien dispuesto a aplicar sus talentos en direcciones más prácticas. El mensaje subyacente era consistente, no era demasiado tarde para elegir un camino realista. El teléfono de Daniel vibró en su bolsillo, pero lo ignoró, centrado en lo que claramente veía como una importante intervención familiar. Era el día de su boda, pero todavía se tomaba el tiempo para abordar lo que todos consideraban mi crisis vital en curso. La cuestión es, continuó Daniel, que el talento es genial, pero necesitas ser estratégico sobre cómo lo usas. Mira lo que he construido. Tomé mis habilidades creativas y las canalicé hacia algo que realmente paga las facturas. Señaló hacia la carpa de la recepción, donde los invitados disfrutaban de la cena bajo aquellos candelabros de cristal. El evento representaba todo lo que Daniel valoraba: éxito visible, clientes satisfechos, beneficios medibles y reconocimiento social. Era impresionante desde cualquier punto de vista, y lo había construido desde cero a través del trabajo duro y decisiones empresariales inteligentes. Además, hay espacio para la creatividad en la planificación de eventos, añadió Rebeca de forma comprensiva. Daniel diseña experiencias increíbles para la gente. Sigue siendo un trabajo artístico, solo que más práctico. Más teléfonos comenzaron a vibrar en el círculo. Rebeca sacó el suyo primero, frunciendo el ceño ante la pantalla, luego el tío Pedro, luego varios de los socios de Daniel.
El sonido de notificación sincronizado era distintivo, del tipo que sugería noticias de última hora o contenido viral difundiéndose por las redes sociales. ¿Qué está pasando?, preguntó Rebeca, mirando su pantalla con confusión. El teléfono de Daniel continuó vibrando insistentemente. Finalmente lo sacó, su expresión cambiando de molestia a desconcierto mientras leía lo que fuera que había aparecido en su pantalla. El color desapareció de su rostro mientras se desplazaba por lo que parecía ser un artículo de noticias. ¿Esto? Esto no puede ser cierto, murmuró. ¿Qué no puede ser cierto?, preguntó mi madre, sus instintos maternales inmediatamente alerta ante una posible crisis familiar. Daniel levantó la vista de su teléfono, luego la bajó, y la volvió a levantar, como si la pantalla pudiera revelar información diferente al mirarla repetidamente. Hay un artículo de Billboard México. ¿Dice? Se interrumpió, aparentemente incapaz de procesar lo que estaba leyendo. A nuestro alrededor, más teléfonos vibraban a medida que la misma alerta llegaba a otros invitados de la boda. El DJ en la carpa de la recepción parecía haber recibido la misma notificación porque la música se detuvo abruptly a mitad de la canción. Luego la alerta de Billboard México, productor misterioso detrás de 20 álbumes de platino revelado. Daniel leyó en voz alta, su voz apenas un susurro. La música de la carpa de la recepción se había detenido por completo. El DJ de Daniel detuvo la música, ya que la notificación aparentemente también le llegó a él, y presumiblemente estaba leyendo el mismo artículo que había dejado a todos atónitos. Un silencio cayó sobre la reunión del cóctel mientras los teléfonos continuaban vibrando entre la multitud. Los invitados por toda la recepción estaban leyendo la misma alerta, sus expresiones cambiando de confusión a asombro mientras absorbían la noticia. Las conversaciones en otras mesas se habían detenido, reemplazadas por el brillo de las pantallas de los teléfonos y voces susurrantes que leían en voz alta unas a otras. Esto no puede ser cierto, repitió Daniel, su voz más fuerte ahora pero todavía llena de incredulidad. Dice que el productor detrás de algunos de los mayores éxitos de la última década ha estado trabajando bajo el nombre de Ríos. Y muestra. Levantó su teléfono, mostrando lo que parecía ser una foto de retrato profesional. Mi foto de retrato profesional, aunque no podía recordar cuándo me la habían tomado. La foto me mostraba en un estudio de grabación, con auriculares y sentado frente a una mesa de mezclas mucho más sofisticada que la de mi apartamento. Alejandro Ríos. Ese es tu nombre. El círculo de familiares se quedó helado, tratando de procesar una información que no encajaba con su comprensión de mi situación profesional. A nuestro alrededor, otros invitados a la boda leían la misma historia, sus voces elevándose en excitación e incredulidad al darse cuenta de que estaban en presencia de alguien cuyo trabajo aparentemente había dado forma a la música popular durante años. Según esto, dijo el tío Pedro lentamente, leyendo desde su propio teléfono, Ríos ha producido 20 álbumes de platino, ha trabajado con Jesús, estos son algunos de los nombres más grandes de la música. Comenzó a enumerar artistas, su voz cada vez más débil con cada nombre. No eran músicos indie desconocidos ni artistas locales de Guadalajara. Eran superestrellas internacionales, ganadores de premios Grammy, artistas cuyas canciones dominaban las listas de radio y los servicios de streaming en todo el mundo. Las manos de mi madre temblaban mientras sostenía su teléfono. Dice que tiene un valor. Alejandro, esto dice que tienes un valor de 950 millones de pesos. El número quedó suspendido en el aire como una presencia física. Rebeca casi dejó caer su ramo, mientras que los socios de Daniel, que habían estado escuchando educadamente la discusión familiar sobre mis perspectivas de carrera, de repente me miraron con expresiones completamente diferentes. El artículo menciona álbumes específicos, leyó la tía Marta, su voz apenas un susurro. Canciones que han sido número 1 en Billboard durante semanas. Proyectos colaborativos con artistas que han ganado premios Grammy. Múltiples premios Grammy, corrigió mi padre, con su propio teléfono ahora abierto a la misma historia. Dice que un tal Ríos ha sido acreditado en grabaciones que han ganado 8 premios Grammy en los últimos 5 años. Daniel se desplazaba frenéticamente por su teléfono, cotejando la información con otras fuentes. Rolling Stone México tiene un reportaje. También Variety Latino. Billboard México lo llama, el productor que lo cambió todo mientras permanecía invisible. La carpa de la recepción había quedado en completo silencio. No solo la música,
sino las conversaciones, el tintineo de los cubiertos. Incluso el personal de catering parecía haber detenido su trabajo. La boda, que había sido el momento perfecto de Daniel, se estaba transformando en algo completamente diferente. «Pero vives en ese apartamento diminuto», dijo mi madre débilmente, su voz cargada con toda la confusión de una madre que pensaba que entendía la vida de su hijo. «Conduces ese Suru viejo. Compras tu ropa en Suburbia». «Me gusta el apartamento», dije simplemente. «Y el Suru funciona bien. Suburbia tiene buenos básicos». Era verdad. El apartamento era pequeño, pero estaba cerca del corredor Chapultepec, a poca distancia de la mayoría de los estudios donde trabajaba. El Suru era fiable y anónimo, perfecto para alguien que prefería evitar la atención. La ropa era funcional y cómoda, lo que importaba más que la moda cuando pasabas 18 horas al día en estudios de grabación. «Este artículo menciona un estudio de grabación privado», leyó Rebeca desde su teléfono, su formación legal aparentemente ayudándola a procesar información compleja bajo presión. «Una instalación de última generación que costó 40 millones de pesos construir. Dice que lo posees en su totalidad». «El estudio es importante para el trabajo», expliqué. Eso era quedarse corto. La instalación era de 1.500 metros cuadrados de espacio acústico perfectamente afinado con equipos que la mayoría de los estudios comerciales no podían permitirse. Era donde sucedía el verdadero trabajo, las sesiones nocturnas, las colaboraciones experimentales, la cuidadosa elaboración de sonidos que eventualmente llegarían a millones de oyentes. Daniel miraba su teléfono como si lo hubiera traicionado. «Hay una galería de fotos de sesiones de grabación. Estos son artistas que escucho todos los días. Artistas cuyas canciones he usado en mis eventos». «¿Qué canciones?», pregunté con curiosidad. Comenzó a enumerar títulos, su voz cada vez más débil con cada uno. Cada canción que mencionaba era algo que yo había producido, mezclado o coescrito en los últimos 5 años. La música que había proporcionado la banda sonora de sus exitosos eventos, los éxitos que habían hecho sus fiestas memorables y su reputación sólida, en gran parte provenía del primo al que había estado tratando de rescatar de una elección de carrera poco realista. «El artículo de Billboard México tiene citas de ejecutivos de la industria», continuó leyendo el tío Pedro. «Están llamando a Ríos, el productor más influyente de la era moderna, y el arquitecto secreto detrás de una generación de música exitosa». Las citas probablemente eran precisas. Había estado trabajando con el mismo grupo de artistas, ingenieros y ejecutivos durante años, construyendo relaciones basadas en resultados en lugar de publicidad. La industria de la música era más pequeña de lo que la gente imaginaba. El éxito generaba más éxito, y el anonimato me había permitido trabajar sin las distracciones que conlleva la celebridad. «Menciona colaboraciones con artistas internacionales», añadió la tía Marta, su voz llena de asombro, «bandas sonoras de películas que han ganado premios de la Academia, temas de televisión que son reconocidos en todo el mundo». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Daniel en voz baja, dejando su teléfono y mirándome directamente. «¿Cuánto tiempo has sido esta persona?». «Unos 8 años», respondí. «Desde la universidad». 8 años», repitió lentamente, el número asentándose sobre él como un peso. 8 años de cenas familiares en las que hemos estado preocupados por tu carrera. 8 años ofreciendo consejos sobre cómo encontrar un empleo estable. El peso de 8 años de preocupación, intentos de intervención y sugerencias amables se posó sobre el grupo. Cada conversación sobre mi futuro, cada oferta de ayuda, cada expresión de inquietud se había basado en una completa incomprensión de mis circunstancias reales. «El desglose financiero es extraordinario», dijo uno de los socios de Daniel, leyendo desde su teléfono. «Ingresos por ventas de álbumes, regalías de streaming, acuerdos de licencia, honorarios de producción. Esto es un éxito al nivel de Fortune 500». Era un asesor financiero que se especializaba en ayudar a los propietarios de pequeñas empresas a planificar su jubilación. Su evaluación llevaba el peso de la experiencia profesional, y su tono sugería que estaba recalculando todo lo que creía saber sobre la creación de riqueza y el éxito profesional. «Pero nunca dijiste nada», la voz de mi madre era pequeña y confusa. «Hemos estado preocupados por ti durante años». «Lo sé», dije amablemente. «No se suponía que os preocuparais». La verdad era que había intentado decírselo de pequeñas maneras a lo largo de los años.
Había mencionado trabajar con artistas exitosos, los había invitado a eventos donde actuaban mis colaboradores, incluso había intentado explicar el modelo de negocio de la producción musical moderna. Pero su marco de referencia para el éxito era tan diferente al mío que la información no se había traducido. ¿Por qué el secretismo?, preguntó mi padre, su voz cargada del dolor de un padre que se sentía excluido de los logros de su hijo. ¿Por qué dejarnos pensar que estabas teniendo dificultades? Porque no estaba teniendo dificultades, respondí. Estaba trabajando. El anonimato era parte de la estrategia. Los productores no suelen buscar publicidad. Estamos tras bastidores por diseño. Era más que una estrategia, sin embargo. El anonimato me había permitido concentrarme en la música sin las distracciones que conlleva la fama. Podía entrar en cualquier estudio en Guadalajara, Ciudad de México o Monterrey sin ser reconocido, podía colaborar con artistas consagrados sin aportar ego o expectativas al proceso. Los invitados a la boda de Daniel comenzaban a acercarse a nuestro grupo, atraídos por la conmoción y la comprensión de que estaban presenciando algo extraordinario. El hombre al que les habían presentado como el primo de Daniel, el músico con dificultades que servía como una historia con moraleja sobre sueños poco realistas, era en realidad uno de los productores más exitosos de la industria. Señor, se acercó el fotógrafo con vacilación, sus instintos profesionales reconociendo una historia digna de documentar. ¿Sería posible tomar algunas fotos? Esto es toda una historia. Daniel miró a su alrededor en su recepción, la elegante decoración, los adornos caros, la celebración cuidadosamente orquestada de su éxito. Todo lo que había parecido impresionante una hora antes ahora se sentía modesto en comparación con la revelación de que su primo había construido silenciosamente un imperio mientras todos asumían que estaba fracasando. El artículo menciona proyectos actuales, dijo Rebeca, todavía leyendo a través de múltiples fuentes, colaboraciones con artistas que están programados para encabezar grandes festivales, álbumes que se espera que dominen las listas durante el próximo año. Me mantengo ocupado, reconocí. Eso era otro eufemismo. El horario era implacable, sesiones que a menudo iban desde el mediodía hasta las 4 de la mañana, grabando en Guadalajara un día y volando a Ciudad de México al siguiente, gestionando proyectos para una docena de artistas diferentes simultáneamente. El trabajo era exigente pero creativamente gratificante de maneras que las carreras tradicionales no podían igualar. Ocupado, rió Daniel, pero no había humor en ello. Has estado redefiniendo la música popular mientras nosotros intentábamos convencerte de que te metieras en la planificación de eventos. La ironía no pasó desapercibida para nadie. El miembro de la familia que habían visto como necesitado de guía había alcanzado en realidad un nivel de éxito que empequeñecía los logros de todos los demás. El primo al que intentaron ayudar había estado ayudando a dar forma a la cultura global manteniendo un anonimato perfecto. Habrá un anuncio formal, continuó el tío Pedro, leyendo de lo que parecía ser un artículo separado, una conferencia de prensa donde serás reconocido públicamente por primera vez. Los líderes de la industria lo llaman histórico. Jueves por la tarde, confirmé. En el Auditorio Nacional. El Auditorio Nacional, repitió la tía Marta débilmente, como si el lugar en sí mismo tuviera un significado. Solo ahora comenzaba a comprender. El Auditorio Nacional era donde la industria honraba a sus figuras más influyentes, donde se celebraban las carreras y se establecían los legados. Tener una conferencia de prensa allí significaba algo específico en los círculos musicales, estaba reservado para anuncios que remodelarían la forma en que la gente entendía el negocio. A nuestro alrededor, la recepción de la boda se había transformado en algo completamente diferente. En lugar de celebrar el matrimonio de Daniel y Rebeca, los invitados estaban procesando la revelación de que estaban en presencia de alguien cuyo trabajo había influido en sus vidas diarias durante años sin que lo supieran. Probablemente debería irme, le dije a Daniel. Este es tu día. No quiero eclipsarlo. Estás bromeando, interrumpió Daniel, su voz cargada de una mezcla de asombro y algo que podría haber sido orgullo. Esto es increíble. Quiero decir, lo estoy procesando, pero es increíble. Su tono había cambiado por completo. La condescendencia había desaparecido, reemplazada por un asombro genuino y quizás un toque de admiración. El primo al que había estado tratando de rescatar era en realidad la persona más exitosa en su boda. El artículo menciona tu próximo proyecto, dijo Rebeca, todavía desplazándose por su teléfono con la atención concentrada de alguien entrenado para analizar información compleja.
Una colaboración que se espera que sea el mayor lanzamiento de álbum de la década. Debería ser interesante, dije simplemente. El proyecto en realidad eran 3 álbumes simultáneos con artistas de diferentes géneros, más una banda sonora de película que se estrenaría en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Representaba 18 meses de trabajo y probablemente generaría más ingresos que los presupuestos anuales de la mayoría de los países pequeños, pero explicar eso habría requerido un contexto imposible de proporcionar en medio de una recepción de boda. Interesante, rió mi madre, su voz temblorosa de emoción. Cariño, has estado viviendo una vida completamente diferente a la que pensábamos. El eufemismo del siglo, pronunciado en el escenario de la boda perfecta de Daniel, rodeado de familiares que estaban recalibrando su comprensión del éxito, el logro y la sabiduría de los consejos de carrera convencionales. El DJ de Daniel había reanudado la música, pero a un volumen más bajo, reconociendo que la noche había tomado un giro inesperado. La lista de reproducción, noté, incluía varias canciones que yo había producido, éxitos que se habían convertido en clásicos de bodas sin que nadie supiera su conexión con el supuestamente músico con dificultades de la familia. Tengo tantas preguntas, dijo Daniel, su confianza anterior reemplazada por curiosidad y lo que podría haber sido respeto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo creas todo esto sin que nadie lo sepa? Largas horas, respondí. Buenos colaboradores. Mantenerse enfocado en la música en lugar de la publicidad. Era una simplificación excesiva, pero la respuesta real habría llevado horas explicarla. El modelo de negocio de la producción musical moderna era complejo, involucrando múltiples flujos de ingresos, acuerdos de licencia internacionales y relaciones de colaboración que abarcaban continentes. El éxito dependía de comprender la tecnología, la psicología, los negocios y el arte simultáneamente. Pero el dinero, el éxito, el reconocimiento. ¿No quieres que la gente lo sepa? La música habla por sí misma, dije. Que la gente sepa mi nombre no cambia las canciones. Era una filosofía que había guiado 8 años de decisiones profesionales, 8 años de elegir la integridad artística sobre el reconocimiento público, 8 años de construir algo sustancial mientras todos asumían que estaba persiguiendo un sueño imposible. El anuncio del jueves cambiará eso, observó Rebeca, su mente legal ya procesando las implicaciones del reconocimiento público. Probablemente estuve de acuerdo, pero el trabajo sigue siendo el mismo. El trabajo era lo que importaba. Las noches en vela perfeccionando un arreglo vocal. La precisión técnica requerida para superponer instrumentos sin perder claridad. El proceso colaborativo de ayudar a los artistas a encontrar sonidos que no sabían que estaban buscando. El reconocimiento era agradable, pero era secundario a la creación real. La boda de Daniel sería recordada por muchas razones: la hermosa ceremonia, la elegante recepción, el momento en que una familia descubrió que sus suposiciones sobre el éxito necesitaban una revisión completa. Pero sobre todo, sería recordada como la noche en que todos aprendieron que la grandeza no siempre se anuncia, y a veces la persona a la que intentas ayudar es en realidad la que está cambiando el mundo. El fotógrafo lo estaba documentando todo, reconociendo que estaba capturando algo sin precedentes, el momento en que la comprensión de una familia sobre el logro fue alterada permanentemente por una notificación de Billboard México. Estas fotos probablemente terminarían en las propias revistas, ilustrando la historia de interés humano de cómo el éxito puede esconderse a plena vista. A medida que avanzaba la noche, los teléfonos vibraban con solicitudes de entrevistas de periodistas musicales, felicitaciones de colegas de la industria con los que había trabajado a lo largo de los años y notificaciones de redes sociales a medida que la historia se difundía por las noticias de entretenimiento. La recepción que había sido diseñada para celebrar el éxito de Daniel se había convertido en el telón de fondo de una revelación que redefinió la comprensión de todos sobre cómo era realmente el éxito. Daniel levantó su copa de champán mientras el sol se ponía sobre la hacienda, proyectando largas sombras sobre los terrenos bien cuidados. Por la familia, dijo, su voz cargada de un nuevo respeto y quizás un toque de humildad, y por no asumir nunca que se conoce toda la historia. El brindis fue sincero, reconociendo tanto la celebración de su matrimonio como el descubrimiento de que el primo al que había estado tratando de salvar había sido en realidad la persona más exitosa en la sala todo el tiempo. A medida que la recepción continuaba durante la noche, me encontré rodeado de familiares que me veían con ojos completamente nuevos. El músico con dificultades se había convertido en el productor misterioso. La preocupación familiar se había convertido en la historia de éxito familiar, y la persona a la que intentaron ayudar se había revelado como alguien cuyos logros hacían que sus propios logros parecieran modestos en comparación.
La boda perfecta de Daniel se había convertido en algo aún más memorable, la noche en que su familia aprendió que el éxito viene en muchas formas, y a veces los logros más extraordinarios ocurren en completo silencio, reconocidos solo por los millones de personas que cantan sin saber quién creó la música que da forma a sus vidas. La recepción finalmente terminó cerca de la medianoche, los invitados partiendo con historias que contarían durante años. Daniel y Rebeca se fueron a su luna de miel en la Riviera Maya, pero no sin que Daniel me llevara aparte para una conversación privada que duró casi una hora. Quería entenderlo todo, el modelo de negocio, el proceso creativo, la decisión de permanecer anónimo durante tanto tiempo. Te debo una disculpa, dijo finalmente. No respondí. No me debes nada. Estabas siendo un buen primo, tratando de ayudar con lo que pensabas que era un problema. Pero estaba equivocado en todo. Estabas actuando con la información que tenías. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. La noche de bodas de Daniel terminó con él dándose cuenta de que la tranquila confianza de su primo a lo largo de los años no había sido delirio o terquedad, sino la serena certeza de alguien que sabía exactamente lo que estaba construyendo, incluso cuando nadie más podía verlo. La historia de Billboard México se publicaría durante una semana, seguida de reportajes en Rolling Stone México, Variety Latino y todas las principales publicaciones musicales. La conferencia de prensa del Auditorio Nacional atraería a ejecutivos de la industria de todo el mundo, poniendo finalmente un rostro al nombre que había aparecido en los créditos de los álbumes durante casi una década. Pero la verdadera historia había ocurrido esa noche en la boda de Daniel, el momento en que una familia descubrió que su idea de éxito, logro y opciones de carrera prácticas necesitaba una revisión completa. Y cuando la persona a la que habían pasado años tratando de salvar se reveló como la que en realidad había estado triunfando más allá de su imaginación más salvaje.